Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que los Países Bajos cayeran ante Alemania en 1940, los alemanes vieron algo interesante, que los diáconos de la Iglesia Reformada holandesa sirvieron a los oprimidos políticos dándole aliento, alimento y refugio. Al identificar lo que estaba sucediendo, quisieron prohibir el diaconado, prohibir el oficio del diaconado de manera permanente en la iglesia. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo procedió la iglesia holandesa ante esta amenaza? En un sínodo celebrado, o un concilio general celebrado el 17 de julio de 1941, los creyentes holandeses decidieron lo siguiente, y cito, ellos dijeron, quien toca el diaconado interfiere con lo que Cristo ha ordenado como tarea de la iglesia. Y agrega, quien ponga las manos sobre la diaconía, pone las manos sobre el culto. Y mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos una perspectiva así del diaconado? ¿Será que la iglesia de hoy valora realmente el oficio diaconal como aquellos creyentes holandeses? Muchas iglesias el día de hoy viven tranquilas sin tener diáconos. Otros incluso lo observan como un problema. Algunos dicen si le damos a las personas un título va a ser un problema para que ellos se enaltezcan frente a otras personas o que sean un problema para el equipo pastoral. Y otros lo ven como algo innecesario. Pero mis queridos hermanos, una iglesia que está centrada en la Escritura, en la palabra de Dios, debe valorar lo que Dios valora. Amén. Una iglesia bíblica centrada en la palabra de Dios debe valorar lo que Dios valora en su palabra. Y si Él valora su iglesia, y si Él valora los oficios de su iglesia, amados hermanos, usted y yo debemos valorarlos también. Y eso es lo que vamos a considerar en esta serie que hemos titulado Diáconos en Acción, sirviendo a la iglesia para el avance del Evangelio. Diáconos en acción, sirviendo a la iglesia para el avance del Evangelio. Lo que esperamos es que al final de esta pequeña serie de 4 semanas, usted termine valorando y apreciando aún más lo que es el diaconado en la mente y en el corazón de nuestro Dios. Hoy podríamos decir, mis queridos, que en el mundo cristiano hay una gran valoración por estudiar varios temas. Hay un énfasis en adquirir literatura acerca del ministerio pastoral, la pluralidad de ancianos, la predicación expositiva, la consejería bíblica. Sin embargo, la consideración por el diaconado es escasa en nuestros días. Son contados con una mano los libros que en el siglo pasado y en este siglo se han escrito acerca del diaconado. No existe tanta literatura y la práctica misma del diaconado no es tan común. Y cuando se hace, no se hace bien, no se hace conforme a la palabra de Dios. Pero ¿por qué no es tan valorado el diaconado en nuestros días? Podemos presentar algunas razones preliminares para poder comenzar. Y en primer lugar, mis amados hermanos, porque la Escritura no enseña demasiado del ministerio diaconal. La palabra de Dios no enseña de manera exhaustiva acerca de este oficio. De hecho, los textos son muy pocos. Básicamente podríamos decir son 3 pasajes que hablan acerca del ministerio diaconal y uno que podríamos agregar que es conflictivo. Está 1 Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13, donde tenemos enlistados los requisitos para los diáconos. Tenemos Filipenses capítulo 1, verso 1, donde aparece ahí obispos y diáconos. Tenemos Romanos capítulo 16, verso 1, donde aparece una diaconisa llamada Febe, que es un texto además discutido. Y aparte está el libro de los Hechos en el capítulo 6, un pasaje del cual no todos están de acuerdo que sean diáconos, pero sí debemos mencionar que es un cuarto pasaje que habla acerca de este oficio. Podríamos pensar como el registro bíblico no es tanto, bueno, no valoremos tanto este oficio. Pero no es así en realidad con respecto al oficio diaconal. Segundo, por desconocimiento e ignorancia. Cuando alguien no es entrenado en la palabra de Dios y no considera algunos conceptos importantes en la palabra, bueno, eso va a terminar afectando a la iglesia de Dios.
Cuando uno no estudia, no profundiza en la palabra de Dios acerca de una temática, eso va a terminar afectando. Hay una tercera razón por la cual el oficio del diaconado hoy no es valorado, que es por considerar el pastorado y el diaconado como cargos o grados de aspiración. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente pareciera como que fuera un subgerente y un gerente. Es interesante lo que hoy se vive en las iglesias. Es como si pareciera que el diaconado no es lo más importante a lo que quiero aspirar, a lo que muchos quieren llegar, que es el pastorado. Por lo tanto, en desmedro del ministerio diaconal se eleva el ministerio pastoral. Un autor escribe lo siguiente: me sorprende cuántos buenos diáconos intentan desesperadamente de ser ancianos porque han llegado a la conclusión de que hay un mayor impacto o estatus en el nivel de anciano. El resultado es una persona que lleva cargas de liderazgo que nunca tuvo el don de llevar, mientras que la necesidad de diáconos piadosos queda insatisfecha. Y esto es una triste y lamentable realidad que hoy vemos en nuestros días. Pero en cuarto lugar, hay una falta de servicio y humildad. Mis amados hermanos, podemos decir que hoy el diaconado no es valorado porque el día de hoy aspiramos a tener grandes posiciones a la manera de Juan y Jacobo allá en Marcos 10, peleándonos por poder tener un título o una posición importante. Obviamente, cuando es a eso a lo que aspiramos, el diaconado no parece algo tan importante en nuestra mente. Sin embargo, mis queridos hermanos, si no valoramos lo que la palabra de Dios valora, el final no será bueno. La iglesia del Señor tiene un valor incalculable. ¿Puede decir amén a eso? Amados hermanos, Hechos capítulo 20, verso 28 nos dice que la iglesia de Dios tiene un valor que se compara a la sangre derramada de Cristo. Y si la iglesia tiene ese valor incalculable, mis amados hermanos, los oficios que son parte de su iglesia tienen ese valor también. Mis queridos hermanos, no podemos no valorar lo que Dios sí valora. 1 Timoteo 3:13, que es uno de los pasajes que vamos a observar en un momento más, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El diaconado es valioso para nuestro Dios. Y a lo largo de esta serie vamos a considerar, en esta primera semana, vamos a observar básicamente los fundamentos de lo que es el diaconado, la esencia del diaconado, comprendiendo el diaconado. Segunda semana vamos a hablar acerca del diácono y su carácter. Tercera semana, el diácono y su familia. Y la última semana vamos a estar hablando del diácono y su trabajo. Y hoy vamos a cimentar las bases bíblicas para que usted y yo podamos comprender bíblicamente lo que es el diaconado. Y obviamente, para abordar esta temática, mis queridos, quisiéramos quedarnos en un solo pasaje, pero para esta ocasión en particular vamos a estar citando varios textos de la palabra y le animo a estar buscando en su Biblia estos pasajes, porque si bien generalmente cuando yo predico la palabra de Dios me gusta más citar los textos para que un sermón no pierda ritmo, yo le animo a que ahora usted busque en su Biblia, porque eso le va a ayudar para que usted pueda realmente aprender de lo que es el diaconado. Y vamos a considerar juntos, mis queridos, 3 aspectos que debemos comprender del diaconado. 3 aspectos que usted y yo debemos comprender del diaconado. Y en primer lugar, comprendiendo la causa del diaconado. Podemos hacer la pregunta: ¿por qué tener diáconos? ¿Por qué realizar un proceso como este? O podríamos nosotros decir, ¿por qué no simplemente ver a ciertos hermanos que son muy serviciales y hacer que pasen directamente al diaconado? ¿Por qué darnos el tiempo de hacer un proceso como lo hemos hecho en nuestra iglesia? Y en primer lugar, ¿por qué causa tener diáconos? En primer lugar, déjeme decir, porque Dios quiere que su obra sea hecha a través de un trabajo en equipo. Vaya conmigo allá al libro de Éxodo, capítulo 18, versos del 13 al 27. Éxodo 18, del 13 al 27. Amados hermanos, la obra de Dios es demasiado grande para que la pueda hacer una sola persona. Una de las frases que yo repito generalmente es que la obra de Dios tiene el tamaño de Dios.
De manera que es imposible que una persona pueda hacer todo el trabajo del ministerio. Nosotros somos muy limitados en capacidades, en dones, en talentos. Y mis amados hermanos, lo que nos muestra la palabra de Dios es que necesitamos trabajar en equipo. Mire conmigo Éxodo capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, esto es Jetro, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: ¿qué cosa? No está bien lo que haces, Moisés. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Claro, porque así como va el líder, va el pueblo. Tú, Moisés, no vas a poder llevar toda la carga porque dice el texto, es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. De manera que tú, Moisés, estás llevando una carga demasiado grande en tus hombros y eso en algún momento te va a hacer colapsar, te va a hacer perder todas tus fuerzas y el pueblo se va a ver debilitado. Porque como va el líder, va el pueblo. Por eso Jetro le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, Moisés, tú estás llevando toda la carga del pueblo. Lo que tú tienes que hacer es preparar a ciertas personas, podríamos decir entrenarlas en lo que deben hacer, y luego de eso, ponerlas a trabajar. Porque Moisés está llevando una carga tremenda. Se estima que más o menos 2 millones de personas fueron las que salieron de Egipto y que estaban en el desierto. ¿Cómo una persona iba a dar abasto para todo este pueblo? Y es interesante que eso fue precisamente lo que Moisés va a hacer. Dice el texto en el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Interesante, mis queridos hermanos, principio que observamos muy temprano en la revelación bíblica. Lo que observamos acá, mis queridos hermanos, es que una persona no puede llevar todo el trabajo del ministerio porque va a colapsar. Y es lo que estaba ya pasando con Moisés. Esto era una bomba de tiempo que iba a hacer de que el pueblo de Dios colapsara. Por eso Dios en su sabiduría de alguna manera nos muestra en su palabra lo importante que es trabajar en un equipo donde la carga se pueda repartir entre varios. Mis queridos, la obra de Dios es demasiado grande. De hecho, el pastorado está considerado uno de los trabajos más peligrosos. En Estados Unidos existen 20 instituciones que existen solamente para ayudar a pastores que están reventados por el ministerio, que han llegado a un punto de ya no querer continuar más, ya sea emocionalmente, físicamente o espiritualmente, están agotados y ya no quieren continuar en el ministerio. Y es por eso, mis queridos hermanos, que es tan importante entender lo que el Señor llama trabajar en equipo. Dios quiere que su obra sea hecha a través de un trabajo en equipo. Pero en segundo lugar, ¿por qué causa también considerar el diaconado? Porque Dios quiere que los pastores equipemos a los santos para la obra del ministerio. Vaya ya en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Cristo, hablando de la obra de Cristo que viene a esta tierra, lleva cautiva la cautividad. Nuestro Señor Jesucristo que asciende a los cielos, dice el verso 11, y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo interesante es que el texto no dice que que Cristo colocó a pastores y maestros para que hicieran todo el trabajo del ministerio.
No dice eso la palabra de Dios. Dice pastores y maestros. ¿Y qué dice el verso 12? ¿A fin de qué? De perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio. Amados hermanos, los pastores no pueden hacer todo el trabajo. Por eso se dice como frase que muchos pastores tienen como lema, es que el pastor trabaja para no tener trabajo. ¿Qué significa eso? Que poco a poco tiene que ir equipando a los santos para que los santos hagan el trabajo. Qué bueno es que un pastor se dedique a muchas cosas cuando la iglesia está iniciando, y eso es una gran bendición. Dedicarse a muchas cosas porque no hay nadie más que las haga. Pero una vez que uno puede ir preparando a personas, bueno, hay personas para trabajar y un pastor no puede y no debe hacerlo todo. Mis amados hermanos, un pastor está en desobediencia a la palabra si no está equipando santos para la obra del ministerio. Y por eso, en segundo lugar, es tan importante un proceso como esto, para poder equipar a quienes van a ser futuros diáconos, equipar a quienes van a ser futuros pastores en la obra del Señor. Tercero, porque existen dos oficios en la iglesia. Existen dos oficios en la iglesia. Vaya ya a Filipenses capítulo 1, verso 1. Interesante, mis queridos, porque hoy muchas personas creen que hay varios oficios dentro de la iglesia del Señor. Algunos distinguen el oficio del obispo con respecto a los pastores, pensando que hay un obispo que ve varios locales, varias iglesias y después debajo de él están los pastores. Otros entienden que hay una diferencia entre el pastor y el anciano, pero a la luz de la palabra del Señor, mis amados hermanos, podemos decir que las palabras obispo, anciano y pastor son tres palabras que son diferentes, pero que hablan del mismo oficio, que es el oficio pastoral. La palabra obispo habla de la palabra episcopos, que tiene la idea de alguien que sobreveela, alguien que mira por encima, alguien que administra, que supervisa, un superintendente. La palabra que nosotros tenemos como anciano literalmente es alguien blanco en canas. Pero es una palabra que se utilizaba para hablar de una persona que tenía una madurez espiritual. La palabra presbúteros en el griego. Dice en tercer lugar, la tercera palabra es la palabra pastor, que generalmente es la que nosotros utilizamos, que habla de la responsabilidad de cuidar y apacentar a las ovejas. Tres palabras, pero que hablan del mismo oficio. ¿Cómo podemos asegurar eso? Mire Filipenses 1:1, dice la palabra a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Ahí Pablo está hablando de cuáles son los dos oficios de la iglesia del Señor. Si tú observas allá en 1 Timoteo capítulo 3, vas a observar los requisitos bíblicos de los oficios. Y no tenemos requisitos de los pastores, requisitos de los ancianos, requisitos de los obispos. No, porque son solamente una persona. Por eso tenemos requisitos de los pastores, del 8 al 13. Tenemos requisitos de los diáconos, del 8 al 13, y de los obispos, del 1 al 7. En tercer lugar, otra razón por la que podemos decir que son solamente dos oficios es porque, interesante, mis queridos, porque los requisitos que están en 1 Timoteo capítulo 3 y los que están en Tito capítulo 1 son exactamente iguales. Pero allá en Tito se les llama ancianos y en 1 Timoteo 3 se les llama obispos. Nos muestra que los términos, los ministerios mismos son equivalentes. Pero es interesante que si tú vas a 1 de Pedro capítulo 5, vas a observar en ese pasaje que las tres palabras se van a utilizar para hablar de las mismas personas. Mire conmigo 1 de Pedro capítulo 5 versos del 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos, los presbúteros que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, a las mismas personas les dice después, apacentad. Esa es la palabra poimen que nosotros conocemos como la palabra pastor. Pero luego dice el texto, cuidando de ella, episcopos. Las tres palabras hablando de las mismas personas. Existen solo dos oficios en la iglesia. O se es pastor o se es diácono.
una iglesia bíblica, una iglesia sana, mientras crece guiado por el Señor, debiese mantener, apegándose al diseño que Dios estableció para su iglesia, tener pastores tener diáconos. Pero podemos dar una cuarta razón por la cual podemos nosotros decir que es importante el diaconado, una cuarta razón por la cual el diaconado es importante. Y dice el verso 4, podemos decir en cuarto lugar, porque para ejercer el oficio del diaconado, Dios nos encomienda evaluar a los diáconos. ¿Por qué razón hacer un proceso como este? Bueno, por lo que dice 1 Timoteo 3:10. Vaya conmigo en su Biblia ya, 1 Timoteo 3:10. Dice la palabra del Señor, y esto es algo que debemos hacer como iglesia. Y estos también, dice la palabra, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿qué cosa? Irreprensibles. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos casi como que colocar a estos hermanos en un laboratorio para probarlos, para evaluarlos, para examinarlos, para poder saber si realmente son irreprensibles y si es así, que ejerzan el diaconado. Deben pasar por una evaluación. ¿Cómo debe ser esa evaluación? ¿Qué pasos debe tener? La palabra del Señor no nos da más detalles y hay libertad de una iglesia u otra para poder aplicar esa forma de poder evaluar a los diáconos. Pero lo que es bíblico es que hay que evaluarlos. La forma, la extensión, el proceso puede variar de una iglesia en otra, pero debemos evaluarlos. En nuestra iglesia hemos establecido esto, 1 año y medio, donde podemos no solamente entrenar acerca de lo que es el diaconado, sino al mismo tiempo poder examinar, tener entrevistas a solas con ellos, con su familia, conocerlos mejor y poder observar el carácter del candidato al diaconado. ¿Qué debemos evaluar? Bueno, el mismo texto lo dice. No son sus habilidades, sus capacidades, su personalidad, es su irreprensibilidad. Y eso es justamente lo que vamos a observar en esta serie. Mis amados hermanos, estas son causas por las cuales nosotros debemos considerar realmente lo importante que es el diaconado. Hemos observado 4 causas por las cuales nosotros debemos tener diáconos y debemos realizar un proceso como este. Ahora bien, una de las razones por las cuales ha sido muy difícil actualmente que se realicen procesos ordenados para elegir diáconos es porque hay mucho desconocimiento, mucha neblina, mucha confusión acerca de este oficio. Y eso nos lleva al segundo aspecto que debemos comprender del diaconado y es comprendiendo la confusión del diaconado. No solamente comprendiendo la causa del diaconado, sino que también en segundo lugar comprendiendo la confusión del diaconado. Hoy existe mucha confusión acerca del diaconado. Y queremos mencionar algunas cosas que no son el diaconado. Y en primer lugar debemos decir que el diaconado, mis amados, no es un rol de liderazgo en la iglesia. ¿Lo tiene? El diaconado no es un rol de liderazgo en la iglesia. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar probablemente bastante en este pasaje, si lo quiere marcar, vamos a estar ahí mirando. 1 Timoteo 3, interesante lo que dice antes de la sección donde están los requisitos para los diáconos. Tú vas a observar que se nos va a hablar de los requisitos para los pastores. Mire conmigo cuando se habla acerca de la familia del pastor, capítulo 3, verso 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y mira el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo que está diciendo este pasaje es que el pastor debe liderar en su hogar, pero debe liderar también ¿dónde? En la iglesia. ¿Cómo cuidará a la iglesia de Dios? Así como cuida y protege, podríamos decir, su familia, el pastor debe cuidar, debe ser responsable de la iglesia del Señor. Pero si tú vas a los requisitos de los diáconos, capítulo 3, verso 12, cuando se habla de la familia del diácono, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, punto. Hay algo interesante ahí.
Pablo pareciera que intencionalmente nos está diciendo, sí, el pastor debe liderar en su casa y debe liderar en la iglesia. Pero intencionalmente ahora, cuando habla de los diáconos, habla de que sí, el diácono debe liderar en su casa, pero ¿dónde no debe liderar? En la iglesia. No hay ninguna mención ni comparación de lo que es la casa del diácono con lo que es la iglesia del Señor, porque el diácono no es un líder en la iglesia del Señor. El diácono no va a dar cuenta de las ovejas de la iglesia. El diácono no es el que tiene la responsabilidad necesariamente de orar por las ovejas. El diácono no es el que lidera, ni ejerce liderazgo, ni gobierna en la iglesia de Dios. El diácono no es una posición de liderazgo. Mis queridos hermanos, este es un punto interesante porque hoy hemos subido, podríamos decir, a los diáconos a un punto que es prácticamente un pastor. Es un líder de la iglesia. Ahora debiésemos nosotros decir, mis amados, que es probable que un diácono, por sus dones que el Señor le ha dado, pueda ejercer algún don de liderazgo. Romanos 12:8 nos dice, el que preside con solicitud. Es probable que algún hermano sea dotado por el Señor y no hay ningún problema en que un diácono pueda ejercer alguna función de liderazgo en la iglesia, pero no por su oficio, sino por sus dones. Mis queridos hermanos, no hay nada en la palabra de Dios que nos diga que el diácono debe ser un líder. De manera que no debemos buscar eso. No debiésemos nosotros estar pensando que él debe liderar, porque no necesariamente es así. Segundo, no es un ministro de la palabra. No es un ministro de la palabra. Vea nuevamente los requisitos pastorales. 1 Timoteo 3:2. ¿Qué nos dice acerca del pastor? ¿Apto para qué? Apto para enseñar. Si tú no eres capaz de enseñar la palabra de Dios, no puedes ser pastor. Eso es lo que dicen los requisitos bíblicos. No está diciendo aquí ser un gran predicador, sino que tengas la aptitud para poder predicar la palabra. Algo similar dice allá en Tito capítulo 1, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gran parte del ministerio pastoral es la enseñanza. El pastor guía a las ovejas a los verdes pastos de la palabra. Pero cuando tú miras los requisitos de los diáconos, en ninguna parte se nos habla de que el diácono debe ministrar la palabra. En ninguna parte se nos dice que los diáconos deben enseñar la palabra y ser grandes predicadores. O sea, si usted está pensando, no me gusta este candidato porque no me gusta cómo enseña, bueno, ese no es un criterio para poder considerar a alguien para el diaconado, porque los diáconos no necesariamente son ministros de la palabra de Dios. Una vez más, pudiese ser que por sus dones él enseñe, según Romanos 12:7, el que enseña en la enseñanza, pero no por su oficio como diácono, sino por sus dones. Tercero, no es un ministerio independiente de la iglesia local. Una vez más, Filipenses 1:1. De toda la iglesia en Filipos, Pablo habla acerca de los obispos y diáconos. Hoy, mis queridos hermanos, se ha puesto al diaconado como una especie de senado. Son como parte de la iglesia, hablan en representación de la iglesia, pero pareciera que no son miembros de la iglesia. Es como que son un grupo aparte, un grupo selecto. Pero no, mis amados, el diaconado no es un ministerio independiente de la iglesia local, es parte de la iglesia. Eso es lo que nos dice Filipenses 1:1. La iglesia en Filipos con los obispos y diáconos. 4. No es un peldaño para el obispado o para el pastorado o el ancianato. No es un peldaño, no es un escalón de la manera como una empresa que yo voy escalando peldaños para poder llegar allá. Mis queridos hermanos, un gran siervo del Señor podría ser diácono toda su vida y no ser un pastor. Un pastor podría no necesariamente haber sido diácono antes. No son dos cosas excluyentes. No es que estamos escalando peldaños para subir al obispado. El diaconado no es un peldaño para el obispado. 5. No es un ministerio únicamente basado en capacidades. Nosotros vivimos en una cultura donde ponemos énfasis a las capacidades de las personas,
Pero mis queridos hermanos, no es eso a lo que el Señor pone énfasis. Vamos la próxima semana a mirar con más detalle el pasaje de Éxodo 18 que estábamos mirando recién, pero ahí no se le da, podríamos decir, las características de grandes hombres elocuentes que pudiesen ayudar a Moisés para dirigir al pueblo. No, porque a Dios eso no es lo que más le importa. Mis queridos, nosotros ponemos énfasis en las capacidades, los talentos, si tiene buena capacidad de logística, si sabe de construcción o si sabe de ciertos elementos importantes de liderazgo, si tiene la capacidad de poder ser elocuente, pero a Dios no le importan esas cosas si está con un carácter deficiente. A Dios le importa más el carácter que las capacidades. Mis queridos, el diaconado no tiene necesariamente que ver con capacidades. Podríamos tener a alguien que no sabe hacer muchas cosas, pero que tiene un carácter maduro en el Señor. Y eso es elogiable para Dios. Eso es irreprensibilidad y eso es alguien que está calificado para el ministerio. No importa si se traba al hablar, no importa si le cuesta ser tan elocuente. Eso no es lo más importante para el Señor. Ahora bien, mis queridos, ¿qué es entonces el diaconado? Eso nos lleva al tercer aspecto que debemos comprender del diaconado y es comprendiendo el concepto del diaconado. Hemos hablado de la causa del diaconado, hemos hablado de la confusión del diaconado, pero en tercer lugar consideremos el concepto del diaconado. Y quiero invitarle a ir allá a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, donde probablemente es el pasaje que más nos ayuda a poder entender qué es el diaconado. Ya sabemos lo que no es, pero vamos a tratar de mirar lo que es a la luz de la palabra. La palabra diáconos no es una palabra de nuestro léxico. La hemos transliterado, la hemos traído desde el griego a nuestro idioma, pero no es de nuestro léxico. La palabra diáconos podríamos decir que se compone de dos raíces. Dia, que significa a través de, y conis, que significa polvo. Sugiere la idea, la imagen de un siervo que se mueve con tanta rapidez, con tanta diligencia, que alza polvo cuando se mueve. ¿Ha visto las personas que de alguna manera sirven de una manera muy rápida? No tengo ni que decirle nada y ya está actuando. Se cayó algo y ya está limpiando. Ya está ordenando. El diácono nos da la idea de un siervo dispuesto, que tiene agilidad, que es diligente, que de alguna manera el diácono nos muestra una figura de un hombre que se apresura a servir con humildad y con disposición. Pero antes de que observemos una definición del diaconado, es interesante, mis queridos, que este pasaje ha sido discutido. Algunos dicen que Hechos capítulo 6 no nos habla de los diáconos necesariamente, porque no se nos dice de hecho que escogieron diáconos. Pero lo interesante, mis queridos, es que acá en este pasaje no tenemos, podríamos decir, una expresión avanzada de lo que es el diaconado. Tú recuerdas que el libro de los Hechos es un libro de transición, donde están habiendo cambios, cosas están quedando atrás, los apóstoles están quedando atrás y más vamos a ver a los pastores, ancianos, más hacia el final del libro de los Hechos. Por eso hay cosas que no están tan elaboradas aún en el libro de los Hechos. No es lo mismo cuando llegamos a 1 Timoteo, donde observamos después del año 60, el diaconado como oficio de una manera un poquito más formada. No nos dice aquí directamente que son diáconos, pero es interesante que sí se utilizan las palabras relacionadas con el diaconado. Dice Alexander Strauch en ese precioso libro, El Diácono del Nuevo Testamento, dice, aunque la palabra diáconos, término griego para denominar diácono, no aparece en Hechos 6, sí aparece el concepto de un cuerpo oficial de siervos quienes devotamente sirven a otros. Además, aunque la palabra diáconos no aparece, su sustantivo correspondiente diaconía y su verbo diaconeo sí aparecen. Tú lo ves, por ejemplo, ahí en Hechos 6:1. Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria y la palabra es en la diaconía diaria. En el verso 2 dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, para diaconar a las mesas, es la idea. Mis queridos hermanos, lo que tenemos acá, podríamos nosotros decir con seguridad, son personas que son servidores
que nosotros entendemos que hacían la labor que entendemos hoy como la labor de los diáconos. Ahora, mis queridos, ¿qué es el diaconado? Podríamos entregar una definición sin decir que es la definición más exhaustiva ni la mejor que pueda existir, pero podríamos decir que el diaconado es un oficio de servicio instituido en la Biblia para administrar las necesidades prácticas del pueblo de Dios y de esa manera promover la unidad de la iglesia y permitir un correcto desarrollo del ministerio pastoral. Vale cada palabra de esa definición. Mis amados hermanos, muchas veces nos confundimos porque podríamos decir, hay hermanos que sirven al Señor. Bueno, con eso estamos listos para que sea diácono. Bueno, el diaconado tiene que ver con madurez. Bueno, el hermano es bien maduro. El diaconado es un medio para glorificar a Dios. Bueno, ese hermano está glorificando a Dios en su servicio. Entonces, ¿qué diferencia tiene el oficio del diaconado con cualquier otro servicio que se hace en la iglesia? ¿Por qué existe un oficio? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, mis queridos, es porque está estrechamente vinculado, relacionado al ministerio pastoral. Eso es lo que hace que el diaconado sea un oficio, no solamente un servicio. Y eso es lo que nos muestra Hechos capítulo 6. Mira el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué cosa? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis amados hermanos, leer algo como esto es posible que no lo alcancemos a dimensionar bien. El libro de los Hechos nos muestra en Hechos capítulo 2 que la iglesia había comenzado cuando de alguna manera se cumplió lo que el Señor había dicho en Hechos 1:5, de que serían bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, predica la palabra de Dios y lo que vamos a ver son 2 cosas en la iglesia: crecimiento y comunión. La iglesia crece, comienzan a haber nuevas personas y comienzan a crecer en comunión. Mire conmigo, váyase un poquito antes a Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, mira esta expresión, esto nos encanta de la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del sueño. Esta es una iglesia gloriosa. Una iglesia que está creciendo numéricamente y que está creciendo en comunión. Interesante que al final el verso 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Crecimiento, comunión. Avance a Hechos 4, del 32 al 34. Mire lo que dice. Más convertidos, sigue creciendo la iglesia y hay más comunión. Y la multitud de los que habían creído, dice la palabra, era de un corazón y un alma. Eran como un solo hombre. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amados hermanos, la iglesia está creciendo a pasos agigantados y está teniendo una comunión ferviente. Pero ¿qué ocurre 2 capítulos después? En Hechos capítulo 6. Vuelva a Hechos capítulo 6, verso 1. Comienza el pasaje diciéndonos en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? ¿Comunión? Murmuración. Mis amados hermanos, esto nos muestra algo interesante. La iglesia creció y qué gran bendición.
Creció tanto como pudo, se predicaba el evangelio, había comunión, pero aquí hubo un problema. Porque cuando la iglesia creció, mientras más crece, hay más necesidades que atender. Hay más áreas que cubrir. Nos quedan más puntos ciegos que no alcanzamos a ver y fue eso lo que ocurrió acá. Porque sí estaban atendiendo a las viudas, pero las viudas de trasfondo griego, helénico, que eran judíos, pero eran de trasfondo griego, fueron a murmurar. ¿Qué murmuraron? Que nuestras viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Es decir, se están atendiendo a las viudas de aquellos, de los hebreos, las viudas judías, y no de manera correcta nuestras viudas. Hay un problema acá. Amados hermanos, qué glorioso. La iglesia creció, hay comunión, pero esto trajo un problema. Muchas necesidades que atender. Tenemos a 12 apóstoles dedicados a tiempo completo a la predicación de la palabra, creciendo, pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? El enemigo ha querido ya destruir la iglesia del Señor. John Stott dice algo interesante. Él dice, el próximo ataque del diablo fue el más inteligente de los tres. Al no haber logrado vencer a la iglesia mediante la persecución, Hechos 4, ¿recuerdas tú los religiosos? O la corrupción, Hechos 5, Ananías y Zafira, ahora intentó la distracción, Hechos 6. Mis queridos hermanos, de alguna manera, el enemigo lo que quiso hacer es distraigamos a los apóstoles, distraigamos a los que están dedicados a predicar el evangelio para que ellos vayan a atender necesidades prácticas. ¿Sabes qué? Es muy sutil porque es algo bueno atender las necesidades de las personas, pero esto podría traer un grave problema para la iglesia. Si llevaba a los apóstoles a distraerlos en todas estas necesidades prácticas, eso era bueno, pero sí o sí esto iba a afectar el ministerio espiritual de la iglesia. La oración iba a ser descuidada la palabra de Dios y por lo tanto el poder de Dios ya no se iba a manifestar. Amados hermanos, aquí tenemos un grave problema que pudo haber cambiado la historia del libro de los Hechos para siempre. Que los apóstoles se hubiesen encargado de la administración de las comidas para las viudas. ¿Sabes por qué? No porque eso sea malo, sino porque el corazón y el centro del ministerio está en la palabra de Dios. Y si no hay quien predique la palabra de Dios, muere una iglesia. Por eso dice Matt Smetters, que él ha escrito un libro precioso de los diáconos, dice, una iglesia sin diáconos puede carecer de salud, pero una iglesia sin una predicación bíblica no puede existir. Amados hermanos, a cualquiera que lee el verso 2, si a usted le pasó, no se sienta culpable, pero cualquiera que lee el verso 2, acerca de lo que dicen los apóstoles, les puede parecer, ¡qué insensibles estos hombres! ¿Cómo puede ser que estas personas no estén pensando en ellos mismos ir a atender? Están allá arriba en la gloria, parece, y no están dispuestos a ir a hacer servicios sencillos. Es que no se trata de eso. Es que alguien que ama al Señor siempre va a querer servir y siempre va a querer hacer estas cosas, pero uno debe saber dónde debe estar el foco de atención. Y el de los apóstoles estaba en la palabra predicada de Dios. Y mis queridos hermanos, esta es una tentación para muchos pastores. La tentación es siempre estar atendiendo todas las cosas, estar en esta actividad y estar en la otra, estar tratando de suplir todas las cosas, pero si tratamos de hacer eso, la palabra de Dios va a ser descuidada, el poder del evangelio no se va a manifestar y la iglesia no crece. Y mis queridos hermanos, qué precioso ver lo que ocurrió acá. Porque lo que pudo ser un grave problema se convirtió en una gran solución. La pregunta clave, mis queridos, es cómo la iglesia puede atender todas esas necesidades prácticas, pero al mismo tiempo no descuidar el centro, que es la predicación de la palabra de Dios. Claro, eligiendo diáconos. Es la única forma. Escogiendo hermanos calificados, irreprensibles,
que sirvan en la obra de Dios y que permitan que los pastores puedan dedicarse a la predicación de la palabra de Dios. Amados hermanos, eso es lo que hace que el diaconado tenga tanta importancia dentro de la iglesia del Señor. Por eso dentro de nuestra definición, si usted lo observó, aparece promover la unidad de la iglesia y permitir un correcto desarrollo del ministerio pastoral. Si usted lee literatura de los diáconos, va a encontrar una palabra, amortiguadores. Generalmente se utiliza esa palabra para hablar de lo que son los diáconos, porque nos habla de que de alguna manera son amortiguadores de unidad en la iglesia. Cuando hay cosas que pueden ser potenciales conflictos, cosas prácticas, los diáconos son amortiguadores de la unidad. Y eso es lo que ocurre acá. Lo primero que ocurre acá, en estos versos, es que nos muestra que lo que era en realidad un problema de desunión se transformó en unión. ¿Y eso quién lo hizo? Diáconos. Amados hermanos, lo interesante que ocurre acá es que había probablemente una tensión que se iba a producir entre los griegos y los judíos. Pero no fue eso lo que ocurrió. De hecho, si tú observas el pasaje, no sé si te llama la atención, pero se nos dicen los nombres de estas personas. ¿Para qué Lucas se da el trabajo de darnos los nombres de estas personas? Bueno, la razón es porque todos ellos son nombres griegos. Lo que nos quiere mostrar Lucas es que la iglesia en Jerusalén, que estaba compuesta mayormente por judíos, estuvo dispuesto a escoger personas griegas de un trasfondo que no conocían mucho, con tal de que se mantuviera la unidad y que las viudas fueran atendidas. Unidad en el pueblo de Dios. Qué preciosa es la unidad en el pueblo de Dios. Y eso lo producen diáconos amortiguadores. Pero ¿qué otra cosa pasó en el verso 7? Mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo utilizó para el progreso del evangelio. Amados hermanos, qué precioso saber que una gran decisión como escoger diáconos para la obra de Dios permitió que la palabra de Dios creciera, que nuevas personas conocieran el evangelio, que nuevas personas se rindieran delante de Cristo en arrepentimiento y fe. Gloria a Dios porque Él sigue haciendo esa obra en este mundo y Él sigue levantando diáconos para que la obra de Dios avance. Dice alguien, sin diáconos eficaces, los ancianos sufrirán una distracción incesante y se verán afectados por una avalancha de exigencias prácticas. ¿Y qué se va a descuidar? La predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios aplicada en consejería bíblica. Este mismo autor dice una frase increíble. Muéstrame una iglesia con pastores distraídos y una misión descarrilada, y te mostraré una iglesia sin diáconos eficaces. Amados hermanos, eso es lo que ocurre cuando realmente no hay servidores que puedan dedicarse a labores prácticas en la iglesia del Señor. Por eso es tan importante los diáconos cuando una iglesia crece. Por eso es natural que cuando una iglesia comienza aún no tenga diáconos, porque las necesidades son proporcionales al crecimiento de una iglesia. En tanto ella crece, es imposible que una persona pueda suplir con todo eso. Y va a tratar de hacer todos los malabares posibles y no va a poder. Porque no somos máquinas que podemos hacerlo todo. Y algo se va a descuidar, y si no descuida la predicación, el pastor descuida a su familia. Mis queridos, eso es lo que ocurre cuando no hay servidores fieles en la obra del ministerio. Solamente para ir cerrando, quiero hablar finalmente algunas consideraciones prácticas finales. Amados hermanos, yo quiero que te vayas de acá pensando de que el oficio del diácono personifica el evangelio y nos anima a imitar su servicio. Amados hermanos, cuando tú ves a un diácono que está ejerciendo su labor en el ministerio, estás viendo personificado el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Marcos 10:45? ¿Qué nos dice este texto tan precioso? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué cosa?
su vida en rescate por muchos. Literalmente en el texto original dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconar. El diácono por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, que vino a esta tierra, vino a vivir la vida que los pecadores no pueden vivir, para cargar en la cruz con nuestros pecados, resucitar al tercer día y ofrecernos vida a través de su sangre. Él es el siervo de los siervos, Él es la persona divina del Hijo de Dios, el que vino a servir, el que vino a diaconar, el diácono por excelencia. Y mis queridos que están acá, si tú realmente te has considerado pecador delante del Señor, si tú realmente entiendes que no puedes hacer obras para ser salvo, en la persona y en la obra de Cristo es la única persona que puede ser salvo. No hay nadie más que pueda darte salvación y vida eterna. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amados hermanos, eso es lo que pasa con una persona que se rinde delante de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Lo has hecho tú? ¿Te has rendido delante de Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados y abrazando a Cristo por la fe? Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Segunda consideración práctica: el oficio del diaconado nos exhorta a fortalecer la unidad de la iglesia. Efesios 4:3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Amados hermanos, el oficio del diaconado nos llama como iglesia a caminar en unidad. Nos llama a que vivamos fortalecidos en la unidad producida a través de siervos que el Señor ha colocado en el cuerpo de Cristo para fortalecer la unidad de la iglesia. La murmuración no es permitida, las divisiones no son permitidas, porque eso debilita la iglesia del Señor y debemos caminar en unidad. Y el oficio del diaconado nos exhorta a fortalecer la unidad de la iglesia. Amados hermanos, en tercer lugar, el oficio del diaconado nos desafía a pensar en que faltan obreros. Mateo capítulo 9 nos dice claramente, hablando de pastores: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, sin lugar a dudas los pastores son pocos, pero podemos decir con propiedad que los diáconos son pocos. Faltan servidores que se levanten. Faltan personas que se levanten y se pongan al lado de un equipo pastoral, al lado de un pastor, para poder ser colaboradores en el ministerio, que no les importe una posición, sino solamente que el evangelio avance. Faltan siervos para la gloria de Dios. Amados hermanos, el oficio del diaconado nos desafía a pensar que tú puedes ser un obrero que Dios levante para su iglesia. Amado hermano, los obreros siguen siendo pocos. Pero también, mis queridos hermanos, debemos nosotros decir que el oficio del diaconado tiene un costo, pero al mismo tiempo es un oficio de gran dignidad y valor delante de Dios. Tiene un costo porque, mis queridos, si Cristo es el diácono por excelencia, ¿cómo los diáconos no van a padecer sirviendo a Cristo? Mis queridos hermanos que están en este proceso, querido Mauricio, Daniel, Gerardo, el trabajo de un diácono no es fácil porque personifica la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso significa que el ministerio no es fácil. El ministerio no será fácil. Es un trabajo arduo, porque es imitar al diácono por excelencia. Pero mis queridos, al mismo tiempo, amado hermano, esa labor es estimada y valorada por Dios. ¿Sabes por qué? Porque con cada servicio silencioso, aunque tú no lo veas, el evangelio puede seguir avanzando en la obra de Dios. Una visita en el hospital, una administración financiera, una caja de misericordia, cosas prácticas, pero que permiten que el evangelio de la gracia de Dios pueda seguir avanzando. Por eso nos dice la palabra del Señor
los que ejerzan el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Solamente para cerrar, mis queridos hermanos, una de las cosas que hicimos en nuestro programa de entrenamiento para diáconos fue hablar acerca de la historia del diaconado. Y nos encontramos con una plaga que azotó a Alejandría cerca del 259 después de Cristo y vimos cómo los diáconos sirvieron en medio de circunstancias difíciles en los inicios de la iglesia. Un testigo habló lo siguiente acerca de los diáconos: visitaban a los enfermos sin temor, los ministraban continuamente y dice, y morían con ellos con la mayor alegría. Amados hermanos que están acá, Iglesia del Señor, ¿hasta qué punto estás dispuesto a servir y vivir para aquel que te dio la vida? Vamos a orar a nuestro amado Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Porque cada vez que observamos la persona de Cristo y su servicio en favor de los pecadores, Señor, nos damos cuenta, Señor, que no nos alcanza la vida para poder retribuir su obra de amor, su gracia, su sacrificio en la cruz. No nos alcanza la vida, Señor, para poder siquiera dar un gracias que pueda retribuir, Señor, tan inmensa gracia, tan inmensa obra en nuestro favor. Oh Señor, hoy vamos delante de tu presencia rendidos, porque sabemos, Señor, que hoy no estamos acá, Señor, por ser las mejores personas. Hoy estamos acá porque hubo alguien que estuvo dispuesto a servirnos. El Dios de la gloria a bajar a esta tierra, caminar por los caminos polvorientos de Palestina, vivir, Señor, con nuestras dificultades, con nuestras dolencias, lavar los pies de sus discípulos y, Padre, cargar en la cruz con nuestros pecados. Oh Señor, yo quiero rogarte por las personas que aquí están. Si hay alguien en este lugar que nunca ha rendido su vida en arrepentimiento y fe delante de ti, oh Señor, que hoy pueda ser el día de su salvación. Señor, que hoy le rescate, Señor. Que hoy se acerque a ti sin obras, porque no hay obras que nos puedan dar nuestra salvación eterna, sino simplemente en arrepentimiento y fe. Pero Señor, yo te ruego por aquellos que estamos acá, que nos ayudes a imitar al diácono por excelencia. Que nos ayudes, Señor, a ser siervos que estén dispuestos, Señor, a que tú uses nuestras manos para tu obra, para que tu evangelio pueda seguir avanzando. Oh Señor, rogamos una vez más por nuestros queridos 3 hermanos, compañeros de ministerio, colaboradores ya por bastante tiempo. Nuestro hermano Daniel, nuestro querido Mauricio, nuestro querido hermano Gerardo. Oh Señor, que tú les ayudes a mirar a la persona y la obra de Cristo como el mayor referente de servicio, de abnegación, a quien deben imitar, Señor. Y Padre, estimar y valorar que lo que tú les permitas hacer, Señor, tú lo usarás para el avance del Evangelio en este lugar. Gracias, Señor. Te alabamos y agradecemos en Cristo nuestro Señor y Salvador.